Bien, prosiguiendo con la sexta semana y prácticamente la última cápsula de contenido, porque ya las dos siguientes semanas ustedes deberán en el fondo construir la historia ya con una serie de actividades a través del análisis de la memoria, de documentación. En este caso, la última cápsula está asociada a la acción gobernativa, es decir, la acción de diferentes gobiernos frente en la coyuntura del 38-64, los radicales y los dos gobiernos independientes, entre comillas, independientes de Ibáñez del Campo y Alessandri Rodríguez. Bueno, en primer lugar, respecto a los radicales, ¿no? Que es prácticamente una especie de cultura política en el país, sobre todo para los de más edad, mis abuelos por lo menos, son recuerdos, la mayoría de la gente de edad recuerda a los radicales de una manera bastante, lo evoca como una época, una buena época, ¿no? Sobre todo al primer presidente radical, Pedro Aguirre Cerda, que muere en el ejercicio de su mandato el año 41, Antonio Ríos Morales, gobernar educar, la famosa frase, gobernar es producir, el segundo, y sobre todo Gabriel González Videla y su famosa tradición al comunismo chileno, que lo apoyó para ser electo presidente, ¿no? Con la famosa frase, ¿no? No habrá vínculo humano ni divino que me hará separarme del Partido Comunista, ¿no? Y obviamente hace la ley de defensa permanente de la democracia y los prohíbe en realidad, ¿no? Bien. Respecto al radicalismo, este es un video, esta herramienta no lo permite mostrar porque estamos grabando un video obviamente, que yo les recomiendo ver, está en YouTube, que es el famoso discurso de Pedro Aguirre Cerda, donde habla de gobernar, educar. Para Pedro Aguirre Cerda lo más importante era formar gente en el país, amplió la base escolar, entre otras cosas, institutos técnicos, liceos comerciales, liceos industriales, para toda esta inicio de la industrialización del país con la creación de la Corfo, ¿no es cierto?, debido al terremoto en Chillán el año 39. Bueno, como esquema de síntesis del periodo, uno podría hablar varias cosas, pero vuelvo a insistir, esto es una síntesis sobre algunos aspectos nomás, pues a nosotros nos interesa lo político y lo constitucional. Primero tenemos los tres gobiernos del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. El Frente Popular se disuelve por problemas Partido Socialista Comunista a raíz del tema de lo, como marca, hasta, y sobre todo marcados por los conflictos que han existido debido a la guerra mundial y después al inicio de la Guerra Fría, que es un poco posterior, pero está enmarcado en ese conflicto, con un problema constante de radicalismo gobierno, porque el radicalismo finalmente quiere ocupar todos los cargos públicos, pero y reserva se ve en muchos casos a claudicar decisiones personales en torno al partido, y ahí él incluso piensa en algún minuto en renunciar. Por otro lado tenemos a Ríos Morales, electo por la Alianza Democrática, que también incluye a los liberales, algunos liberales, los liberales alessandristas, conocido como Don Mandantonio, ¿cierto? Como un poco era uno de los radicales del sur, mucho más de derecha, había apoyado de hecho a Ibáñez del Campo el año 27. Por último, González Videla, que gobierna finalmente con una concentración nacional y destacamos la ley maldita, ¿no es cierto?, marcado nuevamente por la Guerra Fría. Ahora, el radicalismo finalmente se va a convertir en una fuerza de clase media y del centro político en el país, una fuerza de clase media marcada sobre todo por los profesores. Va a ser un país, perdón, va a ser un partido de la masonería, los bomberos, que será su base tradicional, original, abogado, ingeniero en algunos casos, disculpen, pero sobre todo en esta época de profesores, ¿no? Un partido que aglutina esta clase media emergente profesional en la base de esto que está marcado en rojo, ¿no es cierto?, en esta lógica del Estado interventor. ¿Por qué? Porque ese Estado interventor va a permitir copar los cargos públicos, es decir, va a existir el Estado como una especie de botín para ser llenado por los partidarios del radicalismo, lo que va a traer las disputas que he mencionado, la existencia a finales del periodo radical de un clima de corrupción, de corruptela, de que había que limpiar la máquina estatal, aceitarla, quitar gente y poner gente, la existencia del aumento de la cobertura escolar, pero sobre todo en este periodo se va a configurar algo que va a estar presente hasta finales del periodo presidencial de la Constitución del 25, que va a ser sumamente dramático para muchos presidentes, que es la famosa orden del partido, es decir,
Los ministros, por una parte, dependen del presidente, pero el partido ordena a los ministros realizar ciertas cosas. Bueno, dentro de las principales obras del gobierno radical que podemos vincular al tema constitucional en cuanto a satisfacción de derechos sociales, entre otras materias, el Estado como interventor en las materias sociales y económicas, tiene que ver con la creación de industrias del Estado eh, a nivel nacional, ¿no? Y ahí destaca la Corfo, que es la que inicia toda esta matriz productiva en el país nueva, Endesa, asociada, ¿cierto?, a la energía eléctrica, Madeco, asociado a las empresas del cobre, Chile Films, la televisión, ¿cierto?, la Compañía de Aceros del Pacífico, Paipote como fundición del cobre, la Empresa Nacional del Petróleo, la Alianza del año 52 para la agroindustria. En el fondo, los radicales inician una intervención ya del Estado mucho más grande en la economía. No va a ser exitosa, la verdad, a lo largo del tiempo, va a fracasar, porque obviamente van a haber divergencias presupuestarias de ese tipo de cosas. Y también, por otro lado, la mayoría de estas industrias tienden a favorecer lo urbano. Por tanto, el problema rural, que era la gran masa del país, 50% por lo menos en la época de los gobiernos radicales, va a seguir en una condición en muchos casos paupérrima y no vinculada a los mercados, porque no recibían dinero y sin dinero no intervenían en el mercado. Es decir, nuestra industrialización nacional, por más brillos que se le suelen echar en distintos textos escolares, entre otras cosas, fue bastante limitada. Alcanzó solamente un primer plano, un primer nivel de industrias procesadoras de materias primas, de cobre, de madera, entre otras, qué sé yo, de remolacha, como el caso de Llanza para el azúcar, pero tampoco mucho más, es decir, no llegó al punto de producir maquinaria a gran escala, automóviles o industria pesada. Entonces, quedamos estancados en ese camino y por otro lado con una masa rural enorme, la mitad del país, eh, no vinculado al sistema productivo y también un poco pateando la idea de una reforma agraria por la oposición que ponían los partidos de derecha, obviamente el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por tanto, si bien el país se industrializa, si bien se desarrollan las sociedades urbanas, Santiago, El Paraíso, Concepción, algunas capitales provinciales como Talca, Temuco, en mucho menor grado, eh, el problema del mundo rural va a pervivir hasta la década del 60 y eso va a ser un lastre que no va a permitir tampoco despegar el sistema. No por nada después Estados Unidos va a proponer que también hay que hacer reformas agrarias para dotar a los campesinos de liquidez para que le inviertan en el mercado y el sistema circule, porque finalmente solamente la sociedad urbana es la que consume estos productos. Bien, lo que nos va finalmente, otra cuestión interesante del gobierno radical es que finalmente la constitución establecía en su artículo 10, el número 14, que va a haber protección a la industria, el trabajo, las horas de previsión social, la habitación sana, y eso ya algunas cosas por ley lo había hecho Alessandri, más bien si al final de su mandato iban a ser ejecutadas o mejoradas principalmente por los gobiernos radicales, donde va a venir también su fama. Una de ellas el sistema de previsión social. Solamente algunas cifras comparativas, y esto nos interesa porque está vinculado obviamente a la Constitución y a la garantía de estos derechos sociales, como se han venido a denominar. Pensemos nosotros que 2,45 millones de personas habían en el sistema más o menos de seguridad social en Chile, es decir, que imponían. Hoy en día hay 7 millones. 800.000 pensionados habían en la década de los gobiernos radicales. Hoy, hacia el año antepasado, 1.600.000, o sea, el doble en esta época. En la pensión, en la época del Chile, de esta época, se podía retirar el monto total o una pensión mensual pactada, la cual en algunos casos supuestamente, como era un sistema entre reparto y de cotización privada, uno salía con un sueldo más o menos, pero se imponía el 6%, 2% venía del salario de la persona, 3% lo colocaba el empleador y 1% el Estado. Que en el fondo el famoso es lo mismo, en el fondo lo que ocurre hoy día, pero hoy día los porcentajes son mucho mayores. Pero en el fondo el sistema de contribución era más o menos similar. Eh, con mayor carga al empleado hoy día en todo caso. Hacia 1940-73, el 25% de los trabajos no tenía protección, un 45% dependía del seguro social, habían cajas, las otras y las cajas eran como asociadas a la profesión, los periodistas tenían su caja, los abogados tenían su caja, es decir, eran como FP particular asociados al gremio,
Y eso finalmente era un sistema bastante, que se las cajas muchas veces tenían muy buenos beneficios, no siempre el servicio de seguridad social, entonces era un sistema, si bien de reparto no funcionaba del todo bien, funcionaba bien en el sentido de que había muy pocos pensionados, por tanto no vio una carga del sistema, pero obviamente no soportaría los ritmos actuales, y por otro era un sistema muy fragmentado al interior que no era homogeneizado ni le daba todas las mismas garantías sobre la seguridad social, pero este es más o menos el sistema que se va a ir imponiendo desde la época radical. Bueno, cuando hablamos de las órdenes del partido como un fenómeno de la época radical y que se extiende en el tiempo, aquí tenemos, por ejemplo, un discurso presidencial del presidente Río el año 43 que decía que anhelo y espero la colaboración de todos los partidos políticos, esto ya no aceptarla, como cooperación oficial dentro del gabinete. Es decir, muchos partidos hacían como este día, te apoyo, pero tú me nombras dos ministros y quiero el de Obras Públicas y el de Hacienda, por ejemplo. Por eso está lanzando este mensaje. Oficial dentro del gabinete, siempre que se ajusten a la línea de avanzada, prudente y constructiva que ha sido la orientación de toda mi actividad política. La existencia y acción de los partidos, dije en mi anterior mensaje y lo sostengo hoy, sirven al ejercicio y perfeccionamiento del sistema republicano. Gracias a ellos se estructuran los movimientos de opinión que prestan aliciente y respaldo a las iniciativas del Estado. Pero esta realidad no puede ser confundida con el espíritu de bando que rompe la unidad del país y perturba el sano ejercicio de la autoridad. No es esta última un poder coercitivo, sino un deber de regulación, de justicia y por lo tanto ha de ejercerse y situarse por encima de todas las aspiraciones e inmediatas de los diferentes grupos. Entonces, en el fondo, el presidente Río le está diciendo a su propio partido y los otros, perfecto, ningún problema en la cooperación, pero que yo soy el mandatario, yo pongo las condiciones de cómo va a actuar, que en el fondo no debería recibir presiones. Lo que está diciendo en el fondo es que ha recibido presiones de distintos grupos, sobre todo de la alianza política que eligió el 42. Bueno, por ejemplo, aquí hay un recuerdo de las memorias de González Videla muy interesante, hablando sobre el periodo de transición Aguirre Cerda Río, ¿cierto? Dualde, que fue el vicepresidente, ¿no? Llamó entonces al presidente del Partido Radical, Luis Alberto Cuevas, para pedirle que el Consejo Ejecutivo Nacional, como el directorio del radicalismo, cooperara en la organización de un nuevo gabinete que reflejara el sentir de la mayoría triunfante, para cuyo efecto se le presentó una lista de nombres para su decisión. En el fondo, el presidente, digo, donde el presidente del partido dice, oye, dame una lista, y ahí negociaban. Por eso se habla, vuelvo a insistir, de la salvación de los partidos políticos por esta vía. No era parlamentario, no era el parlamento el que le estaba imponiendo los nombres, no había voto de confianza, pero los partidos políticos tenían negociaciones para este tipo de cosas. Bueno, una portal de Austral X, ¿no? Lo que pasó a finales del gobierno de González Videla, de un momento a otro crisis ministerial, problemas que no se estaba supuestamente garantizando la elección, entonces su excelencia invitó a la moneda con picos jefe de los partidos de oposición. El jefe de Estado insiste en formar Frente Nacional, es decir, como no tenía mayoría todavía para gobernar, y los radicales en algunos casos se resistían y no eran un partido mayoritario, pero no alcanzaban por sí solos, convoca un gobierno de concentración nacional para solucionar varios problemas devenidos de finales de su periodo vinculados a la guerra de Corea, entre otras cosas. Bueno, este es una parte de la sátira política de la revista Topase, eh, a raíz de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, el explorador Durán, presidente del partido, les dice a sus correligionarios, que son los que están ahí, ¿cierto? Como caníbales, están demasiados carnívoros, mis queridos indígenas y correligionarios. Ahora, nada de carne, tienen que ser vegetarianos. Porque ¿qué es lo que le estaban pidiendo? Eh, Embajadas, intendencias, vicepresidencias, consejerías, gobernaciones, ¿cierto? Como ellos son el partido político fagocitando el Estado, y como Durán no les alcanzó, en el fondo no les consiguió todo lo que querían, pero la tribu radical se va a comer al explorador y al misionero, que es un poco un chiste que explica esta lógica de fagocitar al Estado, ¿no? La partidocracia. Bueno, a finales del gobierno radical, la verdad es que el modelo estaba totalmente desgastado. eh, a pesar del crecimiento del sistema, no se lograba sostener por sí solo en base a puros commodities, de exportación de cobre principalmente. eh, la masa agraria, que ya hemos visto que todavía presiona el sistema. Por tanto, el Partido Radical empieza también a ser visto como un poco de corrupción, y el que los partidos políticos también.
esta lógica de apoyar a un candidato un día, al día siguiente no, de pedir cambios ministeriales, a todos lo va a afectar y va a empezar a haber un clima de desafección sobre la política. El año 52 particularmente, con la elección de presidente, vuelve a surgir la figura de Ibáñez del Campo, eh, que un poco así como de un espíritu regeneracionista. Alessandri había muerto el 50. Bueno, se decía que la presidencia, ¿no? Toda destruida, desgastada, herida. Mire cómo la dejó don Gavito, mi general, y aquí se la traigo por última vez, porque la pobre está convencida de que usted es el único que la puede salvar. O sea, aparece Ibáñez como un salvador nuevamente con la escoba que agarra los males del país. Y aquí otra chip, don Gavito, que la verdad es que se llevaba muy bien con los periodistas de Topase, eh, crearon un personaje, don Gavito, que era el presidente. Don Gavito, tómese un trago de chicha, en cacho mi general, y este sí que es un cacho grande, presidencia, gobierno. Gabriel González Videla, la verdad, también sufrió mucho con su partido, con otros partidos, entonces termina su mandato. Bueno, y eso nos lleva a los conocidos mandatos como los independientes. Ibáñez, que fue apoyado por una fuerza inorgánica, una hidra, nuevamente un chiste topase. Todos los movimientos políticos que apoyaron, conservador ibañista, Club de Rayuela ibañista, la Escoba Nacional, obviamente muchas cosas en señal de talla, Movimiento de Renovación Nacional, y Ibáñez con una escoba, ¿no es cierto?, para barrer los males del país. Entonces el profesor Topasa le dice, ándese con cuidado, mi general. Este bicho con tantas cabezas ibañistas es bien capaz de liquidar al verdadero ibañismo. Claro, porque cada uno va a exigir condiciones para apoyar a Ibáñez, ministerio, va a quedar descontento en algunos casos, etcétera, como efectivamente pasó. Bueno, el segundo gobierno de Ibáñez va a tener desde el punto de vista socioeconómico y político dos grandes vertientes. Por un lado, la primera fase, la del 53, le toca un gobierno parlamentario, triunfa el ibañismo, pero no tiene mayoría parlamentaria, por tanto se le hace imposible gobernar. Entre el 50 y el 56 va a gobernar, va a haber un giro hacia la derecha y hacia lo militar, con un intento de golpe de Estado fracasado en línea recta, imitando a su amigo Juan Domingo Perón de la Argentina. Y por otro están las parlamentarias del 57 y el estallido social de ese año, ya que finalmente enfrenta su último año totalmente con una oposición absoluta. Su gobierno va a estar marcado por una situación económico-social del sexenio bastante mala, por no decir otro nombre, marcada por conflictos internacionales, por una parte la crisis del Suez, el final de la guerra de Corea, con un descenso de los precios de los commodities, la mayoría lo exportamos nosotros, ¿no? Y una inflación galopante del 80%. Eh, ¿Qué va a pasar? Vamos a tratar de, primero, esto va a generar unas protestas de obreras y las clases pauperizadas, ¿no? La más simbólica, la del 2 de abril del 57, que ya le he mencionado, varios paros y huelgas, pero sobre todo lo más importante es la creación de la Central Unitaria de Trabajadores en el año 54, donde van a converger bastantes movimientos de obreros. Es decir, esta idea también de que el Estado tenía que garantizar y las huelgas con derecho a petición, etc. Bien, las soluciones van a venir desde el extranjero y desde el nivel local. Desde el extranjero se va a contratar la misión Klein Sachs, que fue la base para que la derecha apoyara, de hecho, su gobierno en el año 54-56, que proponía primero que había que ajustar el presupuesto para que no hubiera déficit, había que liberalizar el sistema económico, es decir, cortarla de intervenir, y eliminar los controles económicos. En el fondo, la verdad es que muchos hablan del ladrillo y de la neoliberalización de la economía chilena a partir de la dictadura militar, pero la verdad es que existían antecedentes bastante grandes de posiciones político-económicas para liberalizar el sistema chileno anterior al golpe de Estado. Por otro lado, cuando fallan esas soluciones, el año 56, se empieza a buscar ya soluciones directamente al Estado. Entonces se empieza a crear el Banco del Estado. El 25 se había quedado el Banco Central para controlar los grandes indicadores macroeconómicos. Banco Estado para ahora va a ser para facilitarle al circulante. El Ministerio de Minería, la Corporación de la Vivienda para favorecer la construcción, incentivar el sistema, construcción casa y las industrias del Estado. Pero eso va un poco en contra de la liberalización del sistema porque implicaba más gasto estatal. Finalmente, Ibáñez, como ya no la liberalización no le trae éxito, se cambia de bando. Hay una agenda política final, todos contra Alessandri, el Tocoa,
se elimina la ley permanente de la democracia, vuelven los comunistas proscritos y se hace una reforma electoral del 58 con la finalidad de vencer al candidato de la derecha, Jorge Alessandri. La verdad es que les va mal porque gana Alessandri. Entonces, finalmente, el segundo gobierno de Ibáñez, electo por una amplia mayoría del año 52, de independientes, recuerden, desapegados con la política y muy enojados con la política tradicional, pues la verdad es que Ibáñez, en sus devaneos, primero sus propios movimientos que lo traicionan, el intento de golpe de Estado, la liberalización con la misión Klein-Sachs y finalmente que el Estado no fue capaz de sí, porque la inflación era bastante importante, no fue capaz de solucionar los males del país. La escoba finalmente terminó por desgastarse y no barrer. Bueno, la inflación, ¿cómo se llegó a ese porcentaje de inflación? Primero los trabajadores urbanos y sobre todo los estatales solicitan un aumento general. Se van a paro huelga, donde la CUT va a tener ahora un papel cada vez más importante. Finalmente el Estado termina por aceptar ese reajuste. El empresario sube los sueldos, pero aumenta los precios de sus productos para cubrir esa sangría. Sube los precios del mercado, los obreros no alcanzan a consumir porque subieron los productos y ellos ya no tienen la misma equivalencia en sueldo y vuelve el ciclo. Y a su vez el Estado, para evitar eso, fija los precios y el empresario deja de producir porque ya no tiene ganancias. La mayoría finalmente de esta inflación, como está la piedra del plan Klein-Sachs, que es la liberalización para tratar de cortarla con esto, todo el peso recae sobre los pobres finalmente, como lo reconocen varios. Bueno, la principal situación política de la época tiene que ver con esta revuelta del 2 de abril en Santiago, donde muere una estudiante de enfermería del Partido Comunista, asesinada por carabineros en un tiroteo, y finalmente el pueblo de Santiago se rebela, se queman micro, hay alzamientos populares, protestan en la Alameda que después se trasladan a las poblaciones callampas, donde vivía mucha gente una vida miserable. Y esto está estudiado por Pedro Milo, por si a alguien le interesa leer su libro. La verdad es que es un libro maravilloso, un libro muy bueno. Bueno, finalmente la elección del 58, algo hemos visto, por tanto triunfa Jorge Alessandri, independiente, hijo del León de Tarapacá, apoyado por los partidos de derecha, un empresario, un gerente exitoso de la papelera, apoyado por los sectores de derecha, por decir, famoso por su forma de vida espartana, no era alguien de lujo ni nada, entonces eso enganchó mucho a la población. Independiente, entonces, la verdad tuvo mucho arrastre. Gana apenas en todo caso Allende, como, perdón, muestra aquí el periódico El Austral, solamente 29.000 votos, por tanto finalmente el Parlamento lo termina por ratificar. Bueno, en su gobierno identificamos dos fases. Primero, un principio nuevo, la revolución de los gerentes. Alessandri estaba también contra la politiquería, electo por la derecha, pero no elige prácticamente ministros de los partidos de derecha, sino que gobierna con independientes de capacidad, gerentes de empresas. Un poco un concepto mal ocupado por Piñera cuando trató de gobernar. No hablamos de los gerentes de Piñera, sino que eran gerentes ya de empresas de otro tipo, no empresarios como los actuales, más asociados al capitalismo mercantil. Bueno, el gobierno de los gerentes, su primera fase hasta el 61, posterior al terremoto del 60, que va a cambiar el plano político y las elecciones parlamentarias, con apoyo ocasional del Partido Radical y de la derecha, mucho veto al sistema porque los parlamentarios muchas veces ponían indicaciones de aumento del gasto fiscal como modo de presión para que el presidente aceptara eso. Alessandri muchas veces se negaba porque según él era partidario de la liberalización de la economía. Él creía que con una gerencia administrativa hábil, técnica, se iban a superar los problemas del país. Trató de capitalizar la industria pública y privada con inversión y créditos. La verdad es que la empresa privada malgastó esos créditos y hay un problema muy grande. Y por otro trató de limitar la intervención del Estado en la economía para equilibrar las balanzas fiscales que eran porque Chile estaba financiándose entre el 10 y el 13% de su presupuesto anual con crédito extranjero o interno. La cifra va a llegar al 21% en 62-63, o sea, es mucho. Bueno, era un proyecto de modernización capitalista.
el terremoto del 60 hizo fracasar, la parlamentaria del 61, él va a perder el tercio político para vetar decisiones, va a tener que gobernar con los partidos políticos, con el radicalismo, y eso va a hacer que Alessandri empiece a postular reformas constitucionales para cambiar la constitución y favorecer de verdad un régimen presidencial. Muchas de esas cosas las va a instalar después en la constitución del 80, sea vía Jaime Guzmán, que adoptó algunas de sus ideas, o él mismo cuando participó en los inicios de la comisión consultiva presidencial para la constitución del 80. La segunda fase entonces, marcada por el fracaso de sus políticas, termina finalmente por hacer un gobierno radical, liberal, conservador, el Frente Democrático. Se van a aceptar algunas reformas, se va a empezar a entender con la Alianza para el Progreso. Se va a iniciar tímidamente una reforma agraria, pero se inicia con Alessandro Rodríguez y ante un marco frecuente de desprestigio de los políticos tradicionales. Justamente los tres que gobernaban con él, que el 64-65 van a sufrir una debacle electoral enorme. Bueno, decía que reconozco que soy culpable porque debí afrontar con decisión la crisis constitucional. Renunciar o imponer la reforma profunda de la Constitución que nos rige. En el mensaje del 21 de mayo del 62 ofrecí mi renuncia a cambio de ella, porque en ningún momento he querido que pudiera siquiera pensarse que buscaba más poder para mí. Esa y no otra forma, esa y no es otra la reforma estructural verdadera que Chile necesita. La reforma estructural era un poco lo que proponía Allende y Frey, los reales políticos de la derecha. Esa es la verdadera revolución, como ahora se dice que deben hacerse. Lo que restrinja drásticamente las iniciativas de los parlamentarios y que los responsabilice de los actos que ejecuten como tales, como ocurre con el presidente de la República, con los ministros de Estado y con los miembros de los altos tribunales de justicia de la administración pública. La que permita someter a la decisión popular los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo que evite la dictación de leyes que violen la Constitución. Es decir, proponía plebiscito, un poco como la lógica que estaba haciendo De Gaulle en Francia en la época, desde el 58, año que él también asume en Francia en la misma época que Alessandri, y también darle más poder al presidente para limitar la intervención de más gasto, de creación de más gasto, que era una cuestión increíble en el presupuesto de la época. Bueno, aquí la revista Topase, Chochi y Alessandri, como le decían, ¿cierto? Conflicto con el Congreso, Balmaceda, cuidado, mi amigo, Paleta, el Paleta Alessandri le decían, de paleteado, ¿no? Estos peleas con el Congreso, usted sabe cómo comienzan, pero ya sabe cómo terminan. La verdad es que Alessandri va a terminar su periodo con una popularidad enorme, pero es una popularidad personal y no de los partidos políticos que lo apoyan. Y eso lo hará resentir mucho. Fue un presidente muy popular porque, bueno, insistir, caminaba desde su casa a La Moneda, ahorrativo, sobrio, no le gustaba la bulla ni la fiesta. Entonces, era un presidente espartano en ese sentido. Olavarría, ¿cierto? Un escritor político recuerda, dice que ese día 11 se estreitaron con el señor Alessandri Rodríguez los ministros de Economía y Agricultura, señores Luis Escobar Cerda y Orlando Sandoval respectivamente, y le entregaron una carta que contenía la renuncia de los 4 ministros radicales, es decir, ellos con una orden del partido renuncian ellos y todos sus compañeros, es decir, no es una renuncia individual, colectiva, como partido. La dimisión no era de carácter indeclinable. Naturalmente, como era de suponer, la dimisión no era de carácter indeclinable, es decir, con elástico, es decir, que el presidente cambiara algo para que ellos mantenerse. La determinación se basaba en el acuerdo del 29 de diciembre del 61, según el cual el Partido Radical debía abandonar las tareas de gobierno si se devaluaba la moneda. Y la moneda se había devaluado, por tanto, lo que iban a exigir era un aumento de sueldo, a cambio de quedarse en el gabinete, es decir, triquiñuelas políticos con las cuales estaban todos un poco cansados. Sigue recordando Olavarría una conversación que incluso tuvo cuando con el presidente, bueno, entonces no era presidente, pero el candidato Salvador Allende. Le decía a Allende, yo soy un hombre de izquierda y si en 1958 estuve con Jorge Alessandri fue no solo por las razones que me pidieron acompañarte, sino que también porque Alessandri nos prometió hacer un gobierno nacional y un gobierno con todos, con izquierda, centro y derecha. Y él gobernó con los gerentes, pero no con los partidos, entonces ya sabes que nos engañó, pues ha gobernado solo con la derecha y sus satélites los radicales. A mi propio partido lo dejó en la estacada, a pesar de haberlo favorecido con más o menos 10.000 votos, que fueron un tercio de la exigua mayoría que obtuvo para ser ungido presidente. Como consecuencia de la actitud ingrata de Alessandri, mi partido tuvo que disolverse, un partido que no está en el gobierno ni en la oposición,
tiene que desintegrarse. No tiene causa de... Olavarría gráficamente explicita ya cómo funciona el sistema, o sea, cambios políticos, te doy mi voto, te doy mi maquinaria, pero te doy un cargo por aquí, un cargo por allá. El cuoteo político. ¿Qué va a pasar? En 64 la democracia cristiana como partido mesiánico asume un rol importante en Chile desde el año 57, cada vez más creciendo. El año 63 municipales, hay una elección complementaria donde triunfa el candidato de izquierda, Naranjo, la derecha entra en pánico, decide disolver el Frente Democrático que apoyaba a Julio Durán, Neumann, que tenía altas posibilidades de ganar, la verdad, pero decide en masa a apoyar a Frei Montalva, que sale electo con un 55,7%. La verdad es que muchos lo atribuyen a la importancia de su partido, pero la verdad es que sin los votos de derecha, Frei Montalva difícilmente hubiera podido resultar electo. Allende también subió su votación. Siempre es parte de la política ficción que hubiera pasado si hubiera gobernado Allende el 64, cuando era mucho más moderado que el año 70. No su discurso, pero sí sus partidarios. Bueno, el periodo termina entonces con la elección de Frei porque cambia totalmente la situación política del país de aquí en adelante, con una nueva lógica de partidos políticos más de proyectos nacionales. Y eso en síntesis del periodo, vuelvo a insistir que es una síntesis bastante breve, reducida, pero que permite hacerse una idea del periodo y usted ahora a través de las actividades tendrán que con estas cápsulas, más las lecturas y otras investigaciones que ustedes puedan hacer, eh, reconstruir cómo fue este periodo político de la historia política chilena.